Fue un evento histórico que cambió las guerras para siempre. No solo las guerras, cambió la vida de muchísima gente en todo el mundo. Considerada la primera de las guerras más importantes en los últimos años, la Primera Guerra Mundial está rodeada de un sinfín de misterios y curiosidades que abordaremos en este iceberg de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el origen de la Gran Guerra? Se cree que la principal razón es la rivalidad económica y colonial que había entre distintos países europeos. El nacionalismo alemán de igual modo es considerado un punto clave. Debemos recordar que en aquel entonces, Europa era el centro comercial, político y cultural del mundo. Nos estamos refiriendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Francia, Alemania y Gran Bretaña competían por ser líderes industriales, y por otro lado Rusia, así como el Imperio Austrohúngaro y el Otomano comenzaban a modernizarse. En 1871, Alemania se unificó como nación, y esta amenazaba directamente a los intereses tanto de Francia como del Reino Unido. Estas dos últimas eran dueñas de gran parte de territorios colonizados. Como sabrán, prácticamente el continente africano estaba dividido en colonias británicas o colonias francesas. Podríamos determinar entonces que la Primera Guerra Mundial fue el resultado de disconformidades, desacuerdos y oposiciones que ya se venían desarrollando desde décadas atrás entre las naciones involucradas. La Primera Guerra Mundial tuvo dos bandos los cuales fueron cambiando con el tiempo. Aún así, en un inicio estaba Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano representando a las potencias centrales, mientras que en las potencias aliadas se encontraba Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos, quien entró posteriormente. Otro dato es que, por ejemplo, Italia comenzó siendo aliado de las potencias centrales, es decir, de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, pero viendo que podía recuperar territorio invadido por el Imperio Austrohúngaro, cambió de bando al bando aliado. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. Esto fue a manos de 6 militantes de una organización conocida como Mano Negra, provenientes de Bosnia. Se cree que este asesinato fue el pretexto ideal para comenzar la guerra. La realidad es que la guerra comenzó un mes después. Durante junio y julio de ese mismo año, diferentes países tomaron distintas iniciativas políticas con la intención de evitar males mayores, pero todo fue en vano. Finalmente, el 23 de julio de 1914, el gobierno austrohúngaro le exigió a Serbia 10 demandas imposibles de aceptar por Serbia. Estos lo sabían, los austrohúngaros lo hicieron con el propósito de justificar una declaración de guerra, lo cual detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fueron años difíciles para los soldados. Posiblemente esperaban pasar Navidad con sus demás seres queridos como cualquier otro año, pero estaban en guerra. Sin embargo, pasó algo sin precedentes. Llegó la Navidad de 1914 y todos los soldados estaban cansados y resignados a seguir. No obstante, tras una serie de señas, llegó una tregua. Salieron los soldados de sus trincheras e impresionantemente, los del bando contrario no atacaron. Compartieron alimento, tabaco, se mostraron fotos de sus seres queridos e incluso jugaron un partido de fútbol según historiadores. Desafortunadamente, esta confraternización no le gustó para nada a los altos mandos, quienes prohibieron estos actos, aunque siguieron ocurriendo en menor escala durante toda la guerra. Se sabe que hubo fusilamientos impuestos por los mismos altos mandos para minimizar las ganas de los soldados de volver a implementar estas treguas. A pesar de esto, se sabe que durante toda la guerra hubo treguas pequeñas como la tregua del desayuno o por las noches para poder dormir. La Revolución Rusa fue una de las más importantes del siglo XX, y esta no habría sido posible sin la Primera Guerra Mundial. Esta creó las condiciones necesarias para el estallido de la Revolución Rusa el 8 de marzo de 1917. En Europa había un colapso en la economía, bloqueos por parte de imperios centrales, desabastecimiento y hambre en la población campesina.
Por ello se trató de liberarse de los zar. Comenzaron levantamientos y huelgas en todo el territorio ruso, liderado por los bolcheviques y Vladimir Lenin. Así que mientras la nación participaba en la Primera Guerra Mundial, internamente tenía conflictos revolucionarios. El plan francés para engañar a los alemanes es lo que recitaba un periódico británico. Calles, fábricas, viviendas, ferrocarriles, estaciones y demás estructuras fueron creadas para engañar a los pilotos alemanes y así evitar los bombardeos en París. Esto fue obra de un ingeniero francés llamado Ferdinand Jacoposi y era una forma de alejar a los aviones alemanes de la capital francesa. Básicamente recrearon un París como señuelo para evitar muertes y bajas en la capital. La idea nació después de los bombardeos iniciales en 1914. Los franceses sabían que los alemanes no conocían la ubicación exacta de París, así que varios kilómetros de distancia recrearon una París falsa. Ahora bien, la realidad es que este proyecto nunca se concluyó, quedó a medias, debido a que comenzó a crearse en 1917, pero en 1918 llegó el armisticio. Al final solo existe una pequeña zona la cual está a 24 kilómetros de la París real. El gas mostaza, también conocido como mostaza azufrada, es uno de los agentes químicos más populares utilizados en la Primera Guerra Mundial. Es una sustancia vesicante. En la Primera Guerra Mundial se usaron agentes irritantes, lacrimógenos y vesicantes. Las sustancias vesicantes se caracterizan por producir irritación en la piel, crear ampollas y quemaduras e incluso llegar a la ulceración de heridas. En caso de ser ingeridas, estas también pueden producir asfixia por su acción vesicante, ya que afecta a la tráquea y los bronquios. Esto fue sintetizado por Friedrich Gontier en 1860 y fue bastante utilizado por ambos bandos en la Primera Guerra Mundial. La toxicidad de esta agente también varía dependiendo la dosis, e en caso de sobrevivir puede dejar secuelas crónicas como náuseas, vómitos, alopecia y una mayor vulnerabilidad a infecciones. Las trincheras son sin duda alguna uno de los elementos que más caracteriza a la Primera Guerra Mundial. Estuvieron prácticamente en todos los frentes y fueron la principal estación de soldados. Sin embargo, estos no eran algo planificado. Se utilizaban materiales que se encontraban como sacos de arena y madera para recubrir los agujeros que cavaban los soldados. Estos son considerados los lugares más insalubres que existieron en aquel entonces. Estaban empapados todo el tiempo, por lo que generaban constantemente humedad. Además, era común que hubieran piojos, ratas, pulgas y, por supuesto, cadáveres. Y al no estar en condiciones ideales, también se descomponían ahí mismo bastante rápido. Se destacan las trincheras alemanas como las mejores de toda la Primera Guerra Mundial. Tenían zonas de descanso, zonas donde había reservas, recursos como alimentos, municiones, agua, entre otras cosas. La Primera Guerra Mundial igualmente es conocida por representar una revolución tecnológica. Esto se puede notar en las diferentes armas que se emplearon en el campo de batalla, y evidentemente en los tanques, que fueron el más grande hito de la innovación en aquel entonces. Uno de los tanques más usados fue el Mark IV británico. Este tenía la capacidad de atravesar trincheras debido a su forma, y su blindaje le permitía avanzar a las ametralladoras alemanas sin problemas. Hay que aclarar que existen diferentes tipos de tanques y tenían funciones muy concretas. Por ejemplo, había tanques de abastecimiento, tanques ligeros, los cuales eran más rápidos, o tanques de transporte de soldados. Esto cambió la naturaleza de los combates, pues debido a que fue una guerra de trincheras y era complicado llegar al enemigo sin una de estas bestias de guerra. El ejército otomano representa el final de lo que fue el Imperio Otomano, mismo que fue un estado multiétnico gobernado por distintas dinastías a lo largo del tiempo. Su periodo de actividad va desde 1299 hasta 1922, con alrededor de 800 años de historia. Una de las capitales del Imperio Otomano fue Constantinopla, actualmente conocida como Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía, nombre que lleva actualmente el país que representó al Imperio Otomano. Cabe resaltar que el nombre Constantinopla lo llevó esta ciudad desde el año 330 y fue fundada por el extinto Imperio Romano de Oriente. A inicios de 1915, Winston Churchill quiso dar un golpe al Imperio Otomano atacando a la península de Galípoli en la actual Turquía. Esto con el objetivo de abrir paso para suministrar armamento a los rusos e incitar a Rumania y Bulgaria a ayudar a Serbia, así como tener un tercer frente de ataque contra los austrohúngaros. No obstante, esto es considerado uno de los más grandes fracasos de Winston Churchill.
pues se estimaba que la ofensiva duraría apenas unas horas, y fue todo lo contrario, el Imperio Otomano resistió bien al haber colocado minas estratégicamente. Al final, tardó un año, hasta enero de 1916, y cerca de 500.000 soldados británicos y franceses murieron. Esta fue una de las causas por las cuales Winston Churchill renunció como primer lord del Imperio Británico. Sin duda alguna, la Primera Guerra Mundial es uno de los eventos históricos que más ha influido en la cultura pop. Podemos ver desde series, películas, videojuegos e incluso música, la cual ha tomado como referencia los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Miles de perros fueron usados en la Primera Guerra Mundial. Normalmente tenían un propósito específico, podían ser perros mensajeros, rescatadores e incluso se usaron perros bomba. A pesar de sus diversos usos, eran bastante efectivos para detectar cosas que los soldados no podían. Por ejemplo, Stubby, uno de los perros más condecorados de la Primera Guerra Mundial, era excelente para detectar ataques con gas, lo cual alertaba a los soldados antes de que sea demasiado tarde. También localizaba soldados heridos e incluso logró atrapar a un espía alemán. Un ejemplo de una de las más terribles cosas que se pudieron presenciar en la Primera Guerra Mundial se encuentra en la Batalla de Verdún. Ubicado en Francia, se trata de uno de los combates más terribles. Esta es considerada la mayor y más larga batalla de la Gran Guerra. Terminó el 18 de diciembre de 1916, duró casi 10 meses y se estima que hubieron cerca de 700.000 bajas entre franceses y alemanes. A pesar de esto, resultó victoriosa Francia, debido a que los alemanes terminaron retrocediendo, y así Francia pudo recuperar los territorios perdidos durante el inicio de la guerra. Este punto es bastante inesperado, pues Rusia fue el país que más soldados envió a la guerra. Se estima que fueron alrededor de 12 millones, pero paradójicamente, también fue el que peor desempeño tuvo. Se cree que 2/3 de los soldados murieron o desaparecieron en acción, haciendo que también sea el país con más bajas en la Primera Guerra Mundial. Eso también afectó la moral del pueblo ruso, y fue uno de los desencadenantes de lo que fue posteriormente la Revolución Rusa. A la Primera Guerra Mundial igual se le conoce como la Primera Guerra Química. Los gases venenosos proliferaron en todas partes, así que a muchos les tocó improvisar. Esto era algo totalmente nuevo. Una de las técnicas para reducir el impacto de los gases fue orinar en un pedazo de tela y ponerla en la boca para reducir la inhalación de químicos. Se utilizaron alrededor de 12 tipos de químicos, siendo los lacrimógenos los más frecuentes, y el ejército alemán fue de los primeros en implementar este tipo de instrumentos. Fritz Haber fue quien preparó uno de los primeros gases a base de cloro y fosgeno. Este afectaba la respiración hasta que el enemigo se ahogaba. Las palomas mensajeras tuvieron un papel bastante importante en la comunicación en las zonas de guerra. Eran las encargadas de transportar mensajes importantes entre distintos destacamentos de forma rápida, sencilla y segura. Y ojo, estos no fueron un caso único de la Primera Guerra Mundial. Se tiene conocimiento del uso desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Julio César llegó a utilizarlas hace casi 2000 años. Los soldados dejaban los mensajes en sus nidos y ellas las encontrarían rápidamente. Se cree que se utilizaron cerca de 100.000 palomas mensajeras durante todo el periodo de la guerra, y su efectividad se acercó al 95%. El Imperio Austrohúngaro se trató de un estado europeo creado en 1867, tras el compromiso austrohúngaro. Básicamente se puso en igualdad los estatus del Reino de Hungría y Austria bajo un mismo monarca. Este fue el país que detonó la Primera Guerra Mundial, al declararle la guerra a Serbia. Tras esta declaración, todos los sistemas de alianzas de Europa se vinieron abajo, mismo que se transformó en la Gran Guerra. Ahora, ¿por qué declararon la guerra? La razón es que el Imperio Austrohúngaro inculpó a Serbia del asesinato de Francisco Fernando. Es por ello que este acontecimiento se le considera el inicio de la guerra. Este imperio terminó disolviéndose en dos naciones al final de la guerra, Austria y Hungría, y así sigue hasta la actualidad. ¿Realmente los soldados comían ratas en la Primera Guerra Mundial? En realidad se trata de un mito. ¿Puede existir algún caso aislado donde algún soldado se haya quedado sin provisiones? Es una realidad que las trincheras eran nidos de ratas, pero estas raramente atacaban a los soldados. Eso sí, debido a la alta humedad, las telas solían ser lugares preferidos. Además, era inevitable que se sintieran atraídas por los cadáveres de soldados expuestos ahí mismo en las trincheras.
Los soldados con el tiempo comenzaron a hacer una especie de competición a ver quién cazaba más ratas, pero definitivamente no era para comérselas, era simplemente una fuente de entretenimiento. Lo que sí es una realidad es que las trincheras estaban infestadas de ellas, y algunos perros eran excepcionales cazando ratas, como el Rat Terrier que lograba cazar hasta 60 ratas al día. Quedó parcialmente ciego, pero sobrevivió y ya sabemos lo que ocurrió después. Fue en octubre de 1918, cerca del final de la guerra en Ypres, cuando Hitler quedó parcialmente ciego por una bomba de gas mostaza. Fue trasladado a un hospital y posteriormente se enteró del armisticio el 11 de noviembre, mismo que significó el fin de la guerra. Conocido como Henry Gunther, es considerado el último soldado en morir en la Primera Guerra Mundial, un título bastante raro. Resulta que murió un minuto antes de que el armisticio fuese efectivo. Este se declaró el 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Eso quiere decir que él murió ese mismo día a las 10:59 de la mañana. Henry nació en Baltimore, Estados Unidos en 1895. Fue enlistado en julio de 1918, casi al final de la guerra, y al llegar criticó las condiciones miserables del frente de batalla. Es más, avisó a sus amigos y conocidos que no se alistarán al ejército, por lo despreciable que este era. Esto le costó una degradación de rango, bajando de sargento a un simple soldado. Henry está obsesionado con recuperar su reputación al frente de batalla y buscaba hacer algún acto heroico para recuperar su rango. El 11 de noviembre de 1918, los alemanes firmaron el armisticio, es decir, el fin de la guerra. Solo que este entraría en vigor hasta las 11 de la mañana, para que dé tiempo de avisar a todos los frentes de batalla. A pesar de esto, Henry desobedeció las órdenes de su superior, salió de las trincheras y se lanzó contra el bando alemán. Los soldados alemanes trataron de avisarle que ya estaba por terminar la guerra, no tenía caso continuar. Sin embargo, Henry disparó contra los alemanes, quienes esos contraatacaron matándolo en el acto. En 2008 le construyeron un memorial en el lugar donde fue abatido. Hay muy poca gente que sabe lo fuerte que fue la gripe española. La mayoría podría pensar que gran parte de los muertos fueron en las trincheras, pero todo lo contrario. La gripe española fue una enfermedad brutal. Es considerada una de las peores pandemias de la humanidad y se cree que esta es la responsable de la muerte de entre 50 y 100 millones de personas durante los periodos de la guerra. Una vez finalizada la Gran Guerra, nació la Unión Soviética como resultado de la Revolución Francesa y el final del Imperio zarista. No obstante, también otros países aparecieron una vez terminada esta guerra, como lo fueron Finlandia, Estonia, Lituania y Polonia. Todos estos fueron reconocidos independientes por el ejército bolchevique, después de la Revolución de Octubre en Rusia. No podemos hablar de Rusia y de los zar sin mencionar a Rasputín, un místico ruso que se ganó la confianza de la corona rusa e influyó en varias decisiones de la dinastía zarista. Se destacó como curandero en los últimos años antes de la Revolución Rusa y en parte de la Primera Guerra Mundial. Sus métodos eran poco habituales, tenía una fuerte carga sexual. Muchos allegados a los zar veían mal no solo la existencia de Rasputín, sino con mayor repudio el que pudiese acercarse a los zar y a las princesas. Se cree que su papel fue determinante para la caída de los zar. Él trabajó como consejero personal de Nicolás II, sin embargo su conexión con estos no evitó que fuera ejecutado, lo cual es tema aparte y merece un video por sí mismo. Conocido como The Last Fighting Tommy, se trata de Henry Patch, originario del Reino Unido, y es un hombre supercentenario, el cual tiene el récord como el tercer hombre más longevo del mundo. Es considerado el último sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, pues vivió más de 100 años, de hecho falleció en 2009 con 111 años y era un veterano de guerra. Conocido como el fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón, es un fusil semiautomático mexicano, y el cual fue el primero adoptado por un ejército. Fue diseñado por el general del ejército mexicano Manuel Mondragón en 1908, y con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Alemania compró varios lotes de este fusil para su infantería. Incluso hubo una variante alemana, la cual era una carabina para pilotos, en 1915. Todo esto hasta que las ametralladoras comenzaron a estar disponibles.
Conocido como Thomas Edward Lawrence, o simplemente Lawrence de Arabia, fue un arqueólogo y militar británico clave para derrotar y desintegrar el Imperio Otomano. Su principal aporte fue levantar en rebelión a Arabia y así derrotar al imperio en Turquía de Oriente, lo cual lo convirtió en una leyenda. Esto lo pudo lograr ya que conocía el territorio y entabló relación con líderes de la rebelión arábica. El personaje fue tan famoso que tuvo una película en los años 60, la cual fue todo un éxito y estuvo galardonada con 7 Óscares. Una vez terminó la guerra, la mayoría de los países participantes decidieron realizar monumentos en homenaje a soldados sin identificar. Por diversas razones, muchos cuerpos no pudieron ser identificados, así que cada país hizo un homenaje en general para todos aquellos que no lograron ser identificados. Reino Unido tiene la abadía de Westminster, Francia tiene el Arco del Triunfo y Alemania tiene la tumba del soldado desconocido en Berlín. Este iceberg fue bastante interesante de realizar, muchos temas no los recordaba, así que fue como recordar algunas materias de la escuela. De antemano les agradezco el apoyo por ver el video, compartirlo, dejar un like y ya saben, comentar. Recuerda que siempre puedes dejar en los comentarios alguna propuesta para un futuro iceberg. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. Muchas gracias.